Muy bien, voy a ir llamando a nuestros expositores por su nombre para que vayan subiendo al escenario. En primer lugar, voy a presentar a Rosana Fuentes Verain, fundadora y directora general de México Media Lab. Bienvenida, Rosana. Bien, voy a presentar a Carlos Mancera, presidente de CONAPACE. Nos acompaña también Alberto Chaya, socio senior en McKinsey & Company. Y está con nosotros también Sergio Alcocer, presidente de México Exponencial. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos ya después de una serie de sesiones muy interesantes celebrando la última mesa. Esta mesa de expertos va a lidiar justamente con el tema de la cuarta revolución industrial y la educación. La primera pregunta, yo creo que es una pregunta muy natural. Y para inducirle, quisiera recordarles a ustedes un libro clásico, el libro de The Bell Curve, de Herstein y Murray. Él hablaba y presentaba la tecnología como un opiáceo para los pobres. Es decir, más que un compañero de vida, un opiáceo para los pobres. Y la primera pregunta tiene que ver justamente con esto. La pregunta es, al final de cuentas, ¿cómo evitar que la revolución tecnológica abra aún más la brecha entre ricos y pobres? Si te parece, empezamos contigo, Rosana, te escuchamos, por favor. La lógica de la mesa es la misma, vamos a tener presentaciones o respuestas muy concretas, muy rápidas, 2 minutos cada uno de nuestros invitados. Te escuchamos, Rosana. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por estar aquí, gracias por la invitación de la UVM. No conocía el campus, está realmente impresionante. Y a los compañeros, que sé que somos lo único que se interpone entre ustedes y la comida. Entonces, para ser muy clara, yo creo que estas curvas en S de adopción de la tecnología siempre han sido muy desestabilizadoras para las clases trabajadoras. La diferencia era un tema de velocidad de adopción y en este momento, en efecto, necesitamos actuar en la triple hélice, desde la política pública, desde la academia y desde las empresas, con un gran sentido de velocidad y de inclusión social. Tenemos que tener conciencia de que la inversión en capacitación es una inversión en cohesión social. Muchas gracias, Rosana. ¿Quisieras hacer algún comentario adicional? Tienes todavía alrededor de 1 minuto adicional. Los dejamos aquí. Te pasamos la palabra, Carlos, por favor, te escuchamos. Gracias, Bernardo, y también aprecio mucho la oportunidad de estar en este espléndido foro. Me encanta que la UVM y el Grupo Laureate tenga la iniciativa de invitarnos a reflexiones como las del día de hoy. ¿Es la tecnología un opiáceo para los pobres? Yo creo que no. No me gusta la premisa. Puede ser para los pobres, puede ser para los ricos. Yo creo que más bien la tecnología es una herramienta poderosísima que está al alcance de todos. Inclusive me atrevería a sugerir que tiene beneficios adicionales para los pobres o para quienes provienen de contextos socioeconómicos, culturales en desventaja, porque pone al alcance de herramientas fáciles de usar el conocimiento que de otra manera jamás podrían siquiera imaginarse. Me parece que lo esencial entonces es ¿qué hacer para que la tecnología, sea para ricos, sea para pobres, se convierta en una herramienta de desarrollo personal, de inclusión, de participación en la economía del conocimiento? Cuanto mejor se pueda lograr una educación que facilite ese propósito, más nivelador será el papel de la tecnología y más oportunidades dará a todos. Yo creo que
Lo más importante es que en las bases de la educación, me atrevería a decir que desde la educación inicial, casi desde el vientre materno y los primeros años de vida, se tenga cuidado en desarrollar ciertas capacidades que están a la base del desarrollo del cerebro, del desarrollo neurológico y que serán indispensables para el aprendizaje posterior y ciertamente para el aprovechamiento inteligente de las tecnologías. Gracias, Carlos. Alberto, te pasamos la palabra, por favor. Gracias, Bernardo, y gracias por la invitación. Muy honrado de estar en el panel. Mira, coincido mucho con lo que dijeron Carlos y Rosana, pero me parece que hay una oportunidad gigantesca que se abre a partir de los nuevos trabajos que se van a requerir dada esta revolución industrial. Los trabajos que vienen del futuro, los trabajos que se van a requerir hacia adelante, muy probablemente lo que requieran son ciertas habilidades específicas que se pueden adquirir de manera relativamente rápida. Modelos tipo bootcamps que requieren 4 semanas, 8 semanas para aprender a hacer cierto tipo de cosas, van a ser el tipo de trabajos que se van a demandar y que tú puedes tomar no una vez, como hoy el modelo tradicional hemos seguido. Oye, estudié una licenciatura, acabo mi licenciatura, consigo un trabajo, trabajo en lo que estudié el resto de mi vida. Me parece que el aprendizaje de por vida y la forma en la que vamos a estar movilizando a trabajos que van a aparecer y desaparecer de manera cada vez más acelerada, abre una oportunidad gigantesca para que la tecnología y estos nuevos trabajos se vuelvan un gran igualador en temas sociales. Me parece que abre una oportunidad muy grande para que clases sociales que hoy no tienen acceso a cierto tipo de educación puedan conseguir los trabajos del futuro, puedan rápidamente encontrar esas habilidades, desarrollar esas habilidades que les van a permitir trabajar. Obviamente eso tiene muchos retos, obviamente si no logramos que en las edades tempranas, como decía ahorita Carlos, puedan desarrollar ciertas habilidades de resolución de problemas, ciertas habilidades de comunicación, va a ser más difícil que consigan cierto tipo de empleos. Pero yo creo que esta es una gran oportunidad, no lo veo, a tu pregunta, no lo veo como un riesgo, lo veo como una gigantesca oportunidad de que la tecnología se vuelva un gran igualador hacia adelante. Gracias, Alberto. Te escuchamos, por favor. Cómo no, gracias, Bernardo. Igualmente agradezco a la Universidad del Valle de México la invitación para estar en este foro, que me parece además muy oportuno por el momento que estamos viviendo en el país, por un lado. Por otro lado, además me estimula mucho que una universidad se atreva a discutir el papel de las universidades frente a la tecnología. Tristemente, las universidades públicas en México simplemente no están pensando, no están discutiendo este tema, y me parece que es un tema a su vez ya de por sí relevante. Coincido con lo que se ha expresado yo, que las tecnologías sin lugar a dudas son una oportunidad o deben de verse como una oportunidad y deben de desarrollarse como una oportunidad, efectivamente como un medio de igualación, un medio de solución de las grandes desigualdades de las sociedades, particularmente el caso de nuestro país, y señaladamente a su vez en el ámbito del aprendizaje. Creo que en el ámbito, a su vez, de la educación superior, como la que se plantea aquí, yo creo que las tecnologías deben verse no como una amenaza, sino como el gran pretexto, en el buen sentido, de una transformación radical de la educación superior. Claramente lo estamos viendo con empleos que son distintos, seguramente empleos que no imaginamos que existirán en los próximos años, con interacciones entre la empresa y las universidades que debemos de promover. Esto me parece que nos debe de obligar a una reformulación radical de lo que el sistema educativo mexicano debe ser, y particularmente en el ámbito de la educación superior. El poder pensar el rol de los diferentes actores de la educación, más allá del rol tradicional, diría yo, decimonónico de nuestro sistema educativo, me parece que es algo que debemos de poner al centro de esta discusión, y en donde lo que nos debe preocupar es que el educando, efectivamente, o la persona que está aprendiendo, efectivamente lo haga para que en la vida pueda desarrollarse de una manera plena, de una manera más eficiente, efectivamente pueda trabajar más, pueda aprovechar la cuarta revolución industrial, pero no lo limitemos al ámbito económico o economicista, que me parece que es muy restrictivo, sino hablar mucho más de un ámbito del ser humano. Muchas gracias. Esta primera aproximación pues, nos habla de competencias pues, tanto institucionales como de personas. Y aquí la pregunta, empezamos nuevamente contigo, Roxana, es
¿qué ven ustedes? ¿Cuáles son estas competencias que tienen que desarrollar en esta nueva etapa los estudiantes? Y, por supuesto, ¿cómo contribuye una institución de educación superior a alcanzarlas, a desarrollarlas? Sin duda hay una avalancha que se cierne sobre la educación y me sumo a reconocer que estás trayendo la discusión al seno de la universidad, porque las competencias que da la universidad, yo sigo pensando que son múltiples y variadas. Sí venimos a estudiar, en otra universidad yo fui docente 16 años, pero venimos a socializar y a entender otro tipo de competencias que implican el trabajo en equipo. Esa es una competencia del siglo XXI que será indispensable. Entonces, no me queda tan claro que van a ser sustituidas tan automáticamente las universidades, cuando sí es cierto que tenemos ahí todas las universidades en línea. Y yo puedo estudiar con Christensen si quiero, y puedo estudiar con quien se me dé la gana, básicamente. Pero venir a la universidad, para los muchachos, además de que nos deja en un ámbito social, amoroso, muy, muy divertido siempre, ahí es donde se hacen las grandes pasiones en las universidades. Además de eso, nos da competencias para tratar con los adultos. Los maestros somos muy engorrosos, pero resulta que yo no tengo ninguna intención de morirme, no sé si ustedes, muchachos, pero van a salir al mundo laboral y hay una generación que es migrante digital. Entonces, esa es otra cosa. Las competencias duras me parece que están básicamente en manejo de datos, y digo manejo de datos porque no sé si es el de los ingenieros, el de los matemáticos, el de los físicos, pero la gente que es numérica, por un lado, y finalmente la gente que es humanista. Yo lo reivindico porque, como dice Sergio, no se trata nada más de tener competencias para manejar una máquina. Tienes que manejar a los seres humanos y tener cuidado por ellos, care. Muchas gracias, Rosana. Pues, Carlos, ¿qué competencias crees que necesitan las generaciones nuevas para insertarse en este mundo? Yo tengo una idea muy fija sobre el tema, y para mí hay una que es la reina de las competencias: aprender a aprender. Ahora, esto se dice fácil. ¿Cómo se logra esa competencia? Hacerlo significa aprender muchas otras cosas, es decir, esa es la parte superior, la coronación de una trayectoria académica y formativa bien lograda que comienza en los primeros años de vida. En la universidad se aprenden muchas cosas valiosas, es indispensable para funcionar en el mundo profesional y en otras cosas, pero no es la etapa en la que el cerebro se conecta. El cerebro se forma mucho antes, en la educación inicial, en la educación básica. Lo que guía esta discusión, me parece, de cómo lograr esta competencia reina de aprender a aprender, está conformado por 3 grandes campos de competencias. Esto no lo digo yo, así es como se desarrolla el currículum de educación básica actualmente en los países que se plantean este ejercicio seriamente. El primero, desde luego, es reforzar las habilidades cognitivas, pero no para memorizar y repetir como merolico, sino para adquirir conocimiento profundo, saber relacionar los conceptos de distintas disciplinas. Segundo, las habilidades emocionales o las habilidades personales. ¿Cómo se crece una persona? ¿Cómo se vuelve un ser humano sano? ¿Cómo logra la autoestima? ¿Cómo sabe para qué es bueno, para qué no es bueno? ¿Cómo lucha? ¿Cómo persevera? Y tercero, es el tema de las habilidades sociales. Cómo se relaciona con los otros, cómo aprende de la diversidad, cómo se enriquece de lo ajeno, cómo trabaja en equipo. Sí, muchas gracias, Carlos. Alberto, te pedimos tu intervención. Igual que Carlos, tengo también ciertos sesgos, pero yo no concibo que hacia adelante alguien que no tenga habilidades muy claras de resolución de problemas, que engloba mucho de lo que Carlos estaba diciendo ahorita, poder resolver problemas desde distintos ángulos y que tenga la habilidad de poder trabajar en equipo, vaya a ser exitoso en esta nueva economía.
Hace unas pocas semanas estuve en Fannie Mae viendo el modelo que habían desarrollado ellos de reorganización. Me quedó muy grabada una frase. La persona formalmente tenía el título de vicepresidente del segmento de casas únicas, no departamentos, casas únicas para bajos ingresos. Pero lo que ella estaba más orgullosa era que en el modelo organizacional que había desarrollado Fannie Mae era una líder tribal. En este modelo agile de organización en el cual tienes gente de muchas disciplinas trabajando en conjunto, haciendo que las cosas pasen, ella era la líder de una tribu. Y eso era lo que a ella le interesaba, eso es como se presentaba ahora, ya no era la vicepresidenta. Esos títulos van evolucionando. Lo que se requiere para poder ser exitoso en estos nuevos modelos es poder trabajar en equipo, poderte adaptar a tecnologías, olvidarte de que tienes una oficina, olvidarte de que tienes un asistente y poder ser efectivo en lo que estás haciendo, que se resuelve en temas de solución de problemas. ¿Qué específicamente es lo que tienes que poder hacer? Pues sí tienes que tener ciertos conocimientos básicos, pero tienes que poder desarrollar habilidades muy claras que te permitan interactuar con otros que normalmente no hubieras interactuado y poder adaptarte a los cambios digitales que están pasando en el mundo para poder mandar tus mensajes de manera efectiva. ¿Me dejas hacer Claro que sí, una Rosana. postilla? Solamente para quien no conozca Fannie Mae, es una institución financiera que da préstamos hipotecarios y que está en el origen de la crisis del 2008. Entonces no es menor lo que está sucediendo, porque la crisis del 2008 fue una crisis de gran calado y aceleró lo que es la cuarta revolución industrial. Sergio, te escuchamos. Coincidiendo con lo que se ha mencionado, me parece que algo en donde necesitamos hacer más énfasis, especialmente en el país, es en desarrollar una cultura de la innovación. Y la innovación no se aprende, como se pretende en muchas ocasiones, con un par de cursos al término del último semestre, en donde el producto final debe de ser una invención. Eso no es así, no funciona. Tiene que ser un resultado de todo un gran proceso que se inicia desde las primeras etapas de la niñez, en donde al chico se le estimula en términos de su creatividad, de su curiosidad, a no solamente investigar, sino buscar con un criterio además de autoagencia, de cómo poder plantearse soluciones o retos, llevarlos en la medida de lo posible a sus últimas consecuencias, que puede ser fallar, lo cual además es parte de la vida, y nos lleve entonces a desarrollar una cultura de innovación desde los más pequeñitos, que eventualmente se traduzca en que el país sea un país innovador. No podremos ser un país innovador si no logramos que desde pequeños nuestros educandos así lo sean. Particularmente, además, si nos comparamos con otros países con los que competimos, en donde claramente su sistema educativo ha privilegiado la divulgación de la ciencia, la divulgación del saber, del conocer, de ser más creativos, y esto los hace que eventualmente, cuando lleguen a las grandes industrias, pues efectivamente esas empresas se conviertan en enormemente competidoras a nivel internacional. Entonces, creo que ahí hay una parte, una habilidad que necesitamos desarrollar, que sin duda se apoya en lo que mencionaban los dos, Carlos, y lo que mencionaba Rosana, al tiempo de que debemos de buscar que esto tenga un término en una expresión en un país que sea efectivamente más innovador. Sí, muchas gracias. De hecho, uno de los silogismos que encuentra uno mucho en la literatura actualmente es que la tecnología dirige la pedagogía. Y por ahí va la pregunta. La pregunta es cómo ven ustedes que debe evolucionar el modelo educativo. Entonces nos gustaría escuchar qué ideas que se les ocurre a ustedes sobre esta relación entre tecnología y modelo educativo. Empezamos nuevamente contigo, Rosana. Bueno, déjame ahondar en esta idea de que yo fui docente. Ahorita estoy en una startup y la verdad es que ni siendo vicepresidenta de un gran grupo mediático tenía tanta carga y ya no doy clases. Pero déjenme ir a los muchachos y decir, la tecnología, la primera vez que yo pregunté en 1994 en el ITAM, y no me lancen piedras porque ahora resulta que está muy vilipendiada la institución, la primera vez que pregunté quién tenía acceso a internet, etcétera, en una entidad claramente de privilegio, muy poquitos levantaron la mano. Hoy yo dudo que en la escuela pública alguien no tenga acceso a internet. Esto no niega la brecha digital en nuestro país, pero
volviendo a la idea que se había abordado antes, para mí es un desafío y una innovación que es constante, cómo tienes acceso a Internet cuando estás en una situación de lejos del privilegio. Y me enternece ver lo importante que fue lo que hizo Mónica Aspe Bernal, porque voy por el país y veo cómo los niños se acercan a los centros de salud, a los centros educativos para conectarse. Hablábamos antes, y voy a salirme un poco de guión, de Oaxaca. Yo deseo fervientemente que en algún momento, en la zona económica especial de Oaxaca, para quien esté pensando en esto en el futuro, que espero que alguien esté pensando más allá de llamarse nombres en esta elección, pongan algo de videojuegos en Oaxaca, porque si son capaces de pintar como pintan, cualquiera de ustedes, ¿quién está en League of Legends, por ejemplo? Levanten la mano. Claro. ¿Y quién está haciendo, por ejemplo, quién está haciendo el concurso de Minecraft? Los más. Bueno, el tema de fondo es, ¿no les fascina subirse y empezar a ver los mundos dibujados? Eso los dibuja alguien, pero no los está dibujando en Oaxaca. Y yo quisiera que en Oaxaca se dibujaran, que el alebrije se sumara con el algoritmo y pudiéramos hacer cosas divertidas, que Coco nos da un ejemplo muy bueno de cómo se pueden hacer, vinculándonos con grandes producciones. ¿Ok? Gracias, Rosana. Carlos, te escuchamos. La pedagogía debe estar influida por las tecnologías, en la medida en que las tecnologías forman parte de nuestra vida. Ahora, eso no significa que para aprender lo significativo para el siglo XXI necesariamente tengan que estar presentes las tecnologías todo el tiempo. Digamos, cuestiones como las que se referían en la conferencia anterior sobre las experiencias de vida, el significado que tienen en la conformación de las personas que pasan por las escuelas, no requieren de tecnología o pueden tener tecnología. Igualmente puede haber juegos que inviten a la creatividad, a la solución de problemas, que no descansen más que en tecnologías muy básicas, canicas, varas y palitos. Ahora, las tecnologías no pueden negarse en absoluto, sino todo lo contrario, que pueden ayudar de manera muy poderosa al desarrollo de ciertas capacidades. Y en particular, a mí una que me llama la atención de manera muy poderosa es la competencia en el manejo de tecnologías de la información y la comunicación. Puede haber muchas definiciones de esa tecnología o de esa competencia, pero una que a mí me gusta en particular es la capacidad que puede tener una persona, primero para observar el mundo, segundo para hacerse las preguntas indicadas, buscar información en función de esas preguntas, tan vasta como sea posible, luego ordenar esa información con el uso de las tecnologías, agruparla, analizarla, procesarla con el Excel, con procesadores de palabras, con lo que esté a su alcance, darle una interpretación a esa información, comunicar esa información, para lo cual las tecnologías también son un instrumento poderosísimo, someterse a la crítica, al escrutinio y después otra vez hacerse preguntas y continuar en este ciclo del aprendizaje. A mí esa definición de competencia tecnológica me encanta y para eso las tecnologías son indispensables. Muchas gracias, Carlos. Alberto, por favor. Mira, Bernardo, yo creo que el modelo educativo va a sufrir cambios significativos o no va a realmente sobrevivir, ¿no? O sea, el modelo educativo que tenemos tiene 250 años y no ha sufrido cambios relativamente mayores. ¿Qué es lo que hoy va a tener que pasar? Los cursos formales van a tener que seguir existiendo, o sea, no veo un mundo en el que no haya cursos formales, pero si tú no incorporas al modelo educativo programas mucho más flexibles, programas mucho más acercados a los trabajos que van a existir, a los trabajos que realmente se están demandando de manera inmediata y metiendo contenidos informales, manejando y trayendo talento de clase mundial, asegurándote de que estás trayendo simuladores, hace rato hablamos un poco de eso, trayendo simulaciones
trayendo modelos de tecnológicos al salón de clase, difícilmente vas a poder cumplir con las demandas que tiene la tecnología hacia adelante. Ya tenemos suficiente evidencia, me parece, en varios países alrededor del mundo, que cuando lo empiezas a meter, los resultados son increíblemente poderosos y de muy corto plazo. No es una transformación del modelo educativo que va a tardar 200 años en darte efecto. Va a ser una transformación del modelo educativo que si no te sirve en los siguientes 6 meses es que no funcionó lo que estás haciendo. Y eso es un cambio que yo creo que no hemos visto desde que surgió en las universidades en la Europa medieval, ¿no? Hoy cuando te pones a ver que si no das contenido personalizado, que si no te aseguras de que haya aprendizaje de por vida para los estudiantes, no vas a poder realmente cumplir con las expectativas que se están generando con lo rápido que cambia la tecnología y con lo rápido que cambia el mundo, pues es un reto impresionante para la infraestructura. Coincido con Rosana, está precioso el campus. La pregunta es, ¿necesitamos un campus de este tamaño hacia adelante? Probablemente no. Necesitamos tener mucho más contacto con lo que está pasando y mucho más contacto con los cambios que están sucediendo tan rápido. 2 datos rápido para no pasarme mucho del tiempo. Simplemente metiendo tecnología al salón de clase en Ruanda, con un programa que se llama Teacher Made, las habilidades verbales aumentaron 36% en un año. 36% en un año metiendo un poco de tecnología. Y les podría dar otros 5 de estos, ¿no? La evidencia ya la tenemos, hay que cambiar el modelo. Muchas gracias, Alberto. Sergio, por favor. Me parece que, hablando de un nuevo modelo, pues el nuevo modelo tiene que ser consistente con el tipo de trabajos, con el tipo de sociedad en el cual el egresado, llamemos de un sistema educativo, estará inmerso. Si estamos hablando de trabajos que no conocemos, estamos hablando de trabajos que van a cambiar rápidamente de ubicación, van a cambiar rápidamente de profundidad, en donde la interacción es en equipo, en donde además tienes que estar acostumbrado a una enorme incertidumbre, porque el mundo actual es enormemente incierto, cambia en cualquier momento, es un mundo líquido. Bueno, pues el sistema educativo, y en este caso el modelo educativo, tiene que ser consistente con ello. Entonces, tiene que haber un modelo en donde efectivamente le permita al alumno aprender, no necesariamente en un salón de clases, hacerlo de fuera, en donde sí la interacción social sea muy importante, como lo será en el trabajo, pero donde tenga la posibilidad igualmente de trabajar en equipo al tiempo de trabajar solo, que pueda manejar la incertidumbre, para lo cual el modelo educativo debe ser consistente con ello. Entra el tema de las simulaciones, porque va a trabajar con simuladores en la vida real. Entonces, finalmente, el modelo educativo tiene que ser consistente con el tipo de vida en el cual el estudiante va a enfrentarse el resto de la vida. Entonces, eso nos lleva a que, si reconocemos que la vida está cambiando, consecuentemente tenemos que reconocer que el modelo educativo tiene que cambiar en esa misma lógica, y es ahí donde me parece que tenemos que imprimirle un mayor énfasis y ritmo, mucho mayor velocidad en el caso del país, porque la vida sí va cambiando y nuestro modelo no está cambiando. Nuestra capacidad de reacción es del siglo XIX, XVIII, XVII, cuando estamos viviendo el siglo XXI. Entonces, creo que ahí tenemos que ser un fuerte. Ese es el lado de Oaxaca que no es el más productivo, la forma en la que se han organizado los maestros de Oaxaca. Digo, nada más ahí para los que es su primera vez que votan. Es muy, muy interesante el tema. Yo creo que una de las cosas que caracteriza nuestra época, estamos en la época del conocimiento, realmente, y una de las características más potentes es que se evalúa el conocimiento, se evalúan los modelos educativos y se van adoptando de acuerdo a su contribución. Yo creo que es una de las grandes competencias que está desarrollando ahora los sistemas educativos, ¿no? ¿Qué funciona y cómo funciona? Está la primacía del dato, la evidencia sobre las cuestiones que operan. Algunas cosas que menciono, simplemente un brochazo muy rápido: las tecnologías de aprendizaje activo, por ejemplo, fundamental, de aprendizaje adaptativo, es otra de las áreas que ha demostrado también tener una parte fundamental. Los simuladores apoyados con tecnología virtual, por ejemplo, o realidad aumentada. No necesitamos ir más lejos. Aquí mismo en la universidad tenemos este tipo de simuladores para ciencias de la salud. O sea, eso se ve una gran revolución, no solo en la manera en que se enseña, sino también cómo se evalúa y cómo se entiende a sí mismo el docente, cómo se entiende a sí mismo la institución.
Otro elemento fundamental, una de las características sin duda fundamentales de esta cuarta revolución industrial es la interoperatividad. Ya no estamos en el mundo de lo físico, lo material, el dato y lo biológico se conjugan como nunca antes en la historia. Estamos hablando de nuevos territorios, surgen nuevas disciplinas, sobre todo las barreras entre disciplinas también desaparecen. Entonces es un tema muy importante. Entonces la última pregunta que tengo aquí, nos interesa mucho tener una interacción con las personas que nos acompañan, tiene que ver con cómo construimos la política pública. Y básicamente la pregunta sugerida tiene dos elementos básicos. Para garantizar la empleabilidad de personas que tienen que estar, como decía Carlos hace un momento, formándose toda la vida, por un lado, y por otro lado, para que el sistema educativo evolucione y sea capaz de incorporar esta tecnología y, por lo tanto, transformar la manera en que enseña. Entonces, pues es una pregunta muy abierta, pero igual, apelando a su disciplina, han sido ustedes muy disciplinados. Roxana, te pedimos una reflexión en 2 minutos antes de pasar a nuestros invitados. Lo primero es ejerciendo el voto razonado. Estamos en temporada electoral y quien se olvide de eso, pues hace mal. Lo segundo es diciendo que la democracia se conoce con los ganadores y los perdedores. El 2 de julio nadie va a dejar de ser mexicano si votó por alguien que no llegó a la presidencia. Y al final de cuentas creo que estoy convencida, y lo sé, muchachos, que no depende del secretario de Educación, que no depende del presidente, que no depende del funcionario en turno la vida de uno. Y al final de cuentas es mucho más importante de quién te rodeas y para qué trabajas. Yo tengo una hermana que conoce a Sergio, que es funcionaria pública. Con mucho orgullo digo que no es un trabajo miserable el de la política y de decidir ser empleado del Estado. Pero al mismo tiempo digo, yo decidí no serlo y creo que puedo hacer muchas otras cosas en mi ámbito de responsabilidad con congruencia. ¿Con quién se rodean? ¿De quién forman parte? ¿Dónde están las comunidades de discusión en las que ustedes se inserten? Será parte de hacer política pública. El estado de ánimo tiene que ser de serena ambición, porque si ustedes se compran que por ser mexicanos tenemos un pasaporte al fracaso, no vamos a llegar a ningún lado. Pero para mí, la verdad es que la cuarta revolución es como el cantarel. Tenemos la posibilidad, ustedes la tienen, de hacer un trabajo mejor que lo que hizo nuestra generación, reconociendo que realmente pues tenemos muchos retrasos y déficits. Esto no se da de generación importante y espontánea. No hemos escuchado algunos reclamos muy válidos y tenemos que hacerlo. Gracias, Rosana. Carlos, política pública. Me inspira Roxana para comenzar mi intervención diciendo que efectivamente en un tema tan central como la educación y frente a los dilemas que hemos escuchado durante la mañana, hay 2 opciones. Uno, mirar hacia el siglo XIX, un modelo educativo rígido, escolástico del Estado, pero escolástico al final de cuentas, en que los maestros tienen muy poco que decir, los alumnos callan y obedecen. Eso es totalmente incompatible con el siglo XXI y los desafíos de la cuarta revolución industrial. No podemos admitir que el futuro de nuestros hijos o de los jóvenes que hoy existen en nuestro país sea el sujetarse a una fórmula de educación prescriptiva y que sirvió en mucho a fines políticos, al corporativismo del Estado, antes que a lo que se requiere para el siglo XXI. El modelo educativo para el siglo XXI debe ser uno que dé su lugar a la escuela, que la ponga en el centro del sistema educativo, como el eje alrededor del cual o en el cual se producen los aprendizajes, en donde hay maestros que actúan profesionalmente, con libertad, con confianza, con acompañamiento, con apoyo, con posibilidades de superación constante, con un currículum que atienda a lo esencial, a los aprendizajes claves sin los cuales no podrán las personas desenvolverse en el siglo XXI, a una forma de
pedagogía caliente el juego, la creatividad, la autoestima de los niños, una interacción respetuosa. Eso es lo que se requiere, una escuela fuerte, libre, una escuela con maestros creativos que gocen de confianza, no modelos corporativistas, no modelos en que la educación se convierte en un instrumento del poder. Muy bien, muchas gracias, Carlos, muy interesante. Alberto, te escuchamos. Quiero enfocarme, Bernardo, en una parte de la política pública que creo que no hemos tocado hasta ahora. En los siguientes 10 años se van a desplazar alrededor de 10 millones de empleos por temas de automatización. Una política pública de educación que no esté considerando el reskilling de estas personas en lo que van a ser los empleos del futuro es una política de educación incompleta. Podemos hablar mucho de que hay que cambiar las universidades, Carlos ya lo expresó muy bien, mucho mejor de lo que yo lo podría hacer, pero ¿qué va a pasar con estas 10 millones de personas que hoy trabajan en manufactura, son choferes de camiones, hacen un montón de trabajos que no van a existir en 10 años? ¿Los tenemos que reeducar? Hay una necesidad brutal que el modelo de educación de este país plantee cómo vamos a reeducar a estas personas. Y la verdad es que yo no estoy oyendo a nadie hablar de este tema. Todo el mundo dice, ahí viene la automatización, como ahí viene el lobo, vamos a perder empleos, pero ¿qué estamos haciendo? El Instituto Nacional de Educación para los Adultos no debería estar pensando en esto en lugar de estar pensando en alfabetización en algunas zonas en las que prácticamente ya están ahí. Hay que pensar en otro tipo de instituciones públicas que estén pensando en esto. ¿Qué rol juega el sector privado para hacer que estas personas que hoy tienen skills que no van a servir en la economía del futuro puedan tener algo? ¿Cómo vamos a tratar eso para adelante? Para mí son las preguntas que tenemos que poder responder para plantear una política integral. Hoy muchas de esas personas creemos que el modelo ya acabó, ¿no? El modelo educativo ya acabó, ya tienen un trabajo, ya no los tomamos en cuenta. Tenemos que pensar muchísimo en eso y no tenemos tiempo para hacerlo. Es una decisión, otra vez pensando en lo que decía Rosana, estar en época electoral, que me encantaría poder ver en las plataformas de la gente. ¿Cómo vamos a poder realmente reeducar a la gente y plantear un programa, o vamos a tener otros 10 millones de personas sin trabajo en los siguientes 10 años? Muy interesante planteamiento. Sergio, por favor. Creo que la política pública, primero que nada, debe buscar 3 objetivos. Primero, la de recrear a las universidades, basados en 2 principios. Primero, estimular la creatividad. Segundo, fomentar una cultura de la innovación. El segundo de los puntales de la política pública en materia de educación debiese ser la de reconquistar a las partes, a todos los involucrados en el proceso de aprendizaje, y en donde además creo que aquí hay un esfuerzo mayor que se tiene que hacer debido a la implantación no necesariamente muy virtuosa de la reforma educativa. Y el tercero de los temas, pues la necesidad de reencontrarnos, de igualmente reenamorarnos o reenamorar a los alumnos frente a lo que implica una universidad o una institución de educación superior o en general el sistema educativo que está en constante evolución. Para los alumnos no es raro, precisamente porque están acostumbrados a que las cosas cambian y cambian la tecnología, de modo que será fácil. Sin embargo, sí es necesario reenamorarlos en cuanto a lo que implica la disciplina, en fin, en el ámbito de la educación. Yo te diría que una política pública exitosa debiese de al menos contener 3 cosas. Primero, que sea una política en donde se aprenda para obtener mejores oportunidades en la vida. Y esto no es únicamente limitado a oportunidades de carácter económico, insisto, sino como persona. Segundo, aprender durante toda la vida, para poder vivir y aprender durante toda la vida, precisamente porque el ecosistema está cambiando. Y tercero, aprender para innovar. Yo creo que esas son las 3 puntales que debiese tener una política pública que aspiremos a que en los próximos años en el país pueda ser exitosa y nos pueda, sobre todo, disminuir las desigualdades y, por otro lado, impulsar más rápidamente en un desarrollo como el que necesita nuestro país. Sergio, muchas gracias. Estamos en la parte que nos gustaría escuchar sus preguntas y aprovechar a nuestros invitados para tener una reflexión complementaria. El que quiera hacer una pregunta, por favor, acérquese al micrófono para formularla. Bueno,
Yo soy Alfredo Gutiérrez, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad del Valle de México. Mi pregunta sería para el señor Carlos Mancera y va referida hacia el tema de educación pública en México. ¿Cómo atacar las necesidades de los jóvenes, sobre todo de 0 a 14 años, en el tema de habilidades para justo la industria 4.0, siendo que el 1% de los jóvenes, solo el 1% de los jóvenes sale con conocimientos a nivel promedio, comparándolo con estudiantes de Japón, y siendo que la reducción presupuestaria de educación pública ha bajado del 5.6% al 4.9% en los últimos 10 años, y siendo también que tenemos el menor gasto de inversión en educación pública per estudiante. Esto quiere decir que por estudiante somos, dentro de la OCDE, el país que menos invierte en este aspecto. El 25% a promedio de lo que sería OCDE, invertimos $2.500 anuales por estudiante y en promedio a nivel, en la OCDE, 8.700, por ahí van las cifras. Muchas gracias. Carlos, te escuchamos. Muchas gracias. Es muy buena y difícil pregunta. Yo creo que no tiene una sola respuesta, no hay un solo elemento para responder a esa pregunta de qué hacer para que a los 14 años, comenzando desde los 0, los alumnos tengan el nivel 6, el más alto de competencias según los estándares de la prueba PISA de la OCDE, en donde México efectivamente solo, como muy bien dices, tiene al 1% de su población estudiantil. Mi opinión es que eso requiere un trabajo en un modelo educativo. Por eso la expresión, que a veces es un tanto trivial, pero que en realidad es muy importante, del nuevo modelo educativo, es tan crítica. Es decir, las distintas piezas que conforman el sistema educativo deben acomodarse de manera distinta, deben tener interrelaciones distintas para producir resultados diferentes. No sería suficiente nunca con decir, como se ha hecho muchas otras veces, vamos a cambiar el plan y programa de estudios y con eso, mágicamente, todos los niños saben todo. No funciona así. Es un elemento, es muy delicado definir qué es el currículum, en ello se determina qué se aprende. El trabajo con los maestros acompañando a la enseñanza es esencial. Los maestros deben tener más confianza, más acompañamiento y también debe haber más exigencia. Los maestros deben responder a la confianza que la sociedad les otorga. Debe haber también maneras de organizar a la escuela para que no sea el último eslabón en la cadena burocrática como tradicionalmente ha sido. La escuela es el centro de la educación, es como la célula en un cuerpo. Las células sanas se hacen en un cuerpo sano, escuelas sanas hacen un sistema educativo sano. Todo eso tiene que ajustarse armónicamente para producir resultados diferentes. Yo comparto plenamente la tesis de que sería muy deseable gastar más, sobre todo en educación básica. Pero no en cualquier tipo de gasto, hay que pensar muy bien en cómo hacerlo. Es una bala quizás, o muy poquitas las que se tengan para dar más recursos a las escuelas. Yo soy de la idea de que una escuela fuerte requiere de recursos propios, es decir, que el Estado anualmente le otorgue una cantidad de recursos para que la escuela pueda disponer de ellos, organizarse en función de los objetivos educativos que se definen en la escuela, de las prioridades de los maestros, de las realidades locales, de aquello que enseña a los niños a ser felices y les permite que la educación les sea relevante. Y eso produce resultados muy distintos que la fórmula tradicional, en que simplemente los pocos recursos que reciben las escuelas por parte del Estado son los que dan los funcionarios. Después, cuando pasan por las escuelas, alguien les hace una petición, o cuando alguien va en campaña política, le hacen una petición, la nota, y 2 años después la escuela recibe los mesabancos cuando a lo mejor ya no es lo que necesita. Señor rector, me permite, ingeniero, muy bien su pregunta. Solo quisiera sumar el hecho de que va a haber mucho discurso alrededor de abandonar la OCDE
Cuando yo les hablaba de con quién te juntas, sí, estamos en un club donde hay mayor exigencia y por lo tanto nos vemos como los atrasados de la clase. Yo prefiero estar en un club donde están unos que me pueden ayudar a mejorarme que romper el espejo porque estoy gorda. Es mala idea, muchachos. Sí, muchas gracias, Susana. Escuchamos otra pregunta, por favor. Bien, gracias por la palabra. Tengo la sensación que en el el foro Cuarta Revolución Industrial, titulado Impacto de la Revolución Tecnológica en el Sistema Educativo, tengo la sensación, repito, que estamos hablando de que este impacto sería en un 75% en las ciencias naturales y experimentales. Quizás un 22% en impacto en las ciencias sociales y un 2 o 1%, pero creo que a veces caería en el 0 en las humanidades. Yo no puedo dejar de pensar que la revolución tecnológica en el sistema educativo tiene que tener esa correlación entre ciencia y filosofía. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos que saber que no hay filosofía sin ciencia, y sin ciencia no hay filosofía. Y entonces, por lo tanto, relegamos esa parte humanística, que es la gran potencia y la madre de todas las ciencias, que es la filosofía. Si me equivoco, me podrían hacer el favor de aclararme si estoy en lo correcto. Les agradezco su atención. Te agradecería comentarios muy puntuales para cerrar. Esa fue la última pregunta. Escuchamos quién quiere empezar. Sergio, Rápidamente, tiene razón en cuanto a que cuando se habla de la cuarta revolución industrial y la tecnología, automáticamente uno piensa en las áreas 1 y 2 del conocimiento tradicionales. No, no es el caso. Necesitamos sí desarrollar en todos los estudiantes un pensamiento de carácter algorítmico, porque todos vamos a lidiar con algoritmos, un abogado, un contador, un ingeniero, como un servidor. Sin embargo, debemos de tener el conocimiento lo más amplio y completo posible de lo que implica la tecnología, sin que eso implique que uno tenga que ser especialista en la tecnología. Y coincido con usted en que tenemos que revalorar el aspecto humanista en la formación en lo general y muy particularmente en las universidades. Lo que estamos viviendo de corrientes internacionales fascistas no es otra cosa que utilizar en la mente de las personas, los miedos de las personas, el enojo de las personas, para volvérselas contra el Estado mismo, contra la propia gente. Y esto, la única manera de revertir esto es volviendo al humanismo clásico, literalmente al humanismo de los griegos, donde lo que nos debería de preocupar, más allá del aspecto material, era la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de lo que el ser humano se distingue de los demás. Entonces, de ninguna manera debe de interpretarse la irrupción de la cuarta revolución industrial y las tecnologías únicamente como algo que segrega a unos de otros, me refiero en el área del conocimiento, sino al contrario, como una posibilidad de que la propia tecnología permita que avancemos más rápidamente en todas las disciplinas de una manera armónica. Muchas gracias, Sergio. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario sobre todo esto. Si no, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Muchísimas gracias. Yo quisiera nomás hacer un comentario, tomando varias de las mesas o de los comentarios que recibimos, de las propuestas que recibimos a lo largo del día. Yo quisiera rescatar algo que varios de los panelistas mencionaron. Hay un círculo vicioso que nos lleva al cambio tecnológico, la cuarta revolución industrial, educación, formación de competencias de recursos humanos, por supuesto la creación de valor agregado, competitividad, posicionamiento global. Me gustó mucho cómo Freddy García lo mencionaba al final de cuentas. O sea, México debería tener una meta muy concreta y lo deja como un reto para todos, algo que seguirá siendo parte de nuestro pensamiento. Convertirnos en la quinta economía más importante del mundo. Y el planteamiento que hacía es cómo llegar a eso. Es decir, la gran pregunta es cómo. Modelo educativo, política pública, disposición, formación, muchos factores que interactúan y que se interrelacionan para generar un proceso virtuoso. Y hubo una frase que me pareció muy importante, es cómo alinear, que es una palabra que creo que es muy relevante, cómo alinear, al final de cuentas, el modelo educativo, la acción de las instituciones, la incorporación de tecnología
con un reto país que sea cual sea. Yo diría simplemente uno de ellos, me pareció expresado con mucha claridad, pero sea cual sea el reto de desarrollo. Y aquí agregaría, por el último comentario, la última pregunta que recibimos de los asistentes, el término humano, ¿no? Es decir, cómo buscamos que México desarrolle mucho más a sus ciudadanos, generando esos valores sociales que son básicos para finalmente tener una cohesión social. Pues muchísimas gracias, agradezco a los panelistas haber participado en esta mesa y pues, ciertamente pues a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias al rector, el doctor Bernardo González Arechiga, por haber conducido este panel y a nuestros invitados especiales. Con él terminamos nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes su asistencia y también a quienes siguieron la transmisión vía internet. Y les recordamos que el foro completo va a estar disponible en el canal de YouTube de la Universidad del Valle de México para quienes quieran revisar alguna de las ponencias. Muchas gracias.